Mi nombre es David Antonio Sorbilie y me referiré a Rubén Derlis, exégesis del poeta social. La poesía social en nuestro país no comienza con el poeta, escritor y periodista Rubén Derlis, pero sí se consolida con el desarrollo sostenido de una obra notable. Su dedicación al pulso popular, a las distintas manifestaciones literarias y a la ilustración del imaginario porteño, le permite compartir un testimonio genuino sobre el pasado y su proyección hasta nuestros días. La vida social, su itinerante y loable observación del acontecer, la ética y franqueza de una personalidad íntegra señalan el rumbo inequívoco de sus convicciones y fidelidades. El factor emocional, la consustanciación con la ciudad de Buenos Aires, la relación con sus pares, el recuerdo de Homero Manzi, Enrique Santo Discépolo y Osvaldo Pugliese, la voz entrañable del polaco Goyeneche, son parte del continente que nutre su acervo poético. Nos dice Edgardo Lois, Derlis posee sus poetas fundadores, Raúl González Tuñón, Baldomero Fernández Moreno, Jorge Luis Borges, Nicolás Olivari, Atilio Castelpoggi, y a su vez su propia poesía es aire fundante de otra Buenos Aires. Es así como trataré de componer una aproximación a través de varios capítulos en donde serán los poemas, más allá de las observaciones, los que nos brinden el mejor significado del universo creativo de Rubén Derlis. Si bien la sociología de la literatura establece conclusiones que parten de la consideración de la estructura de la obra y el análisis del contexto como fundamentos esenciales, el itinerario poético de una visión comprometida con el factor social nos exige contemplar una amplia gama de influencias. La poesía social, precisamente, nos permite reconocer el grado de asociación del sujeto creador y el sujeto receptor en un acto que implica adentrarnos en un laboratorio de ideas y alquimias dispuestas a darle voz a los sin voz. No obstante, es importante subrayar que, ante el posible deslizamiento de la poesía denunciatoria en meramente política, el poeta Edgar Bailey advirtió sobre los riesgos de esa tendencia. La poesía no debe ser panfletaria ni devenir en un desbarranco lingüístico, sino tener autenticidad. Al respecto, Aldo Pellegrini sostenía que la poesía no es, por consiguiente, un lujo o un divertimento, sino una necesidad, del mismo modo que lo es el amor. De ahí que la historia demuestra el valor de aquellos poetas que, siendo militantes de la palabra, no han dejado de dignificar esa condición insoslayable. De modo que, en esta instancia, es imprescindible resaltar la figura de Raúl González Tuñón, quien ha marcado en nuestro país un derrotero que influenció a los poetas de la generación del 60 y a las distintas vanguardias que se formaron desde la publicación de su libro La calle del agujero en la media, en 1930. Los viajes, los barrios de París y Buenos Aires, los personajes populares, los amores y las injusticias, la fraternidad de la lucha revolucionaria, el lenguaje coloquial, son aportes que construyeron una concepción determinante que continuarían, entre otros, Julio Guassi, Juan Gelman, Roberto Santoro, Francisco Paco Urondo y especialmente Rubén Derlis. La bohemia porteña, la resonancia exterior de la poesía de Villon, Rilke, Rimbaud, Baudelaire, Vallejo, Neruda y el aporte de Evaristo Carriego y los payadores de la época fueron parte constitutiva de la obra de Tuñón,
quien sostenía que la verdad se convierte en la forma popular de la belleza. En una entrevista realizada por Aide Breslav, Rubén Derli nos cuenta la preferencia por el mejor Borges al citar los títulos Luna de Enfrente, Cuaderno San Martín y Fervor de Buenos Aires. Además, elogia el sencillismo de Baldomero Fernández Moreno, la influencia de John Keats, la resonancia modernista de Rubén Darío y las obras notables de Julio Guassi y Marco Silver. Nuestro poeta critica a los que cultivan mirarse a sí mismos y sostiene su fidelidad a la poesía comprometida, aquella que cumple con la demanda genuina de la sociedad. La relación con el tango y el lunfardo ocupa su permanente interés, además de su curiosidad por la inmigración y el origen de los barrios, cuando Buenos Aires tenía otra identidad, y su actual distancia ante una época que dejó de lado las características fundantes del espíritu porteño. De ahí que la legislatura porteña lo nombró personalidad destacada de la cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2015. Y en 2017 la Fundación Argentina para la Poesía le otorga el Puma de Plata, Gestión Cultural. En su texto La rosa blindada y el clavel de la ausencia, Rubén Derli se refiere con particular dedicación a Raúl González Tuñón y Osvaldo Pugliese, en un ir y venir de sensaciones documentadas por anécdotas y circunstancias felices y aciagas de la vida social y política del país. Nos dice Derli, tres cosas fundamentales, entre otras muchas, los unieron: Buenos Aires, la música, la poesía. Una sola, sin necesidad de más, los hizo reconocerse hermanos. Una misma ideología donde el hombre desarrollaría todas sus potencialidades. Y a ella adhirieron con acciones y palabras que le reportarían persecuciones y cárcel. Alto e inmerecido premio que debieron pagar por fidelidad a un ideal, consecuencia con un destino, conciencia plena del sentido de la ética. El mayor rédito será la alegría de ver la poesía y el tango en la calle. Se me ocurre como paráfrasis de este homenaje que Rubén realiza a dos hombres paradigmáticos de nuestra historia, sin descartar la crítica constante contra un mundo hackeado por el tsunami del pensamiento único. De Códigos de Callejero, Ediciones Papeles de Boedo, Buenos Aires, 2018. Las afinidades surgen a partir de los hechos y la relación que nuestro poeta mantiene con sus amigos y seguidores. Además del aporte fundante de un bar notable como la poesía, cito en la esquina de Chile y Bolívar, en pleno barrio de San Telmo, el 12 de abril de 1982, junto a su amigo el fotógrafo José Luis Raggi. En dicho espacio, la poesía, la música y la pintura tienen un desarrollo importante que contó con la asistencia de numerosas personalidades como Isidoro Blastein, Horacio Ferrer, Ignacio Surgo, Miguel Briante, Bernardo Jobson, Ulises Petit de Murat, Hamlet Lima Quintana, el cantor Gustavo Nochetti, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel Vergara Leumann, que dejó en la pared uno de sus dibujos, José María Vilches, los artistas plásticos Berliez, Castrocane, Gaeta y tantos otros. El propio Rubén agrega: en 1983, Ediciones La Poesía publicó un cuadernillo perteneciente al Grupo de los Siete, agrupación nacida en el bar. María del Carmen Suárez, Rubén Chiade, Rubén Derli, Rafael Vázquez, Oscar González, Roberto Celes y Carlos Massetti. El bar notable de la poesía cerró en 1987 y vuelto a abrir 2 décadas después con la dirección de Laura Carro y Pablo Durán. Mantiene su vigencia celebrada por los asistentes y la renovada programación artística y literaria.
En el introito a su antología mínima, Rubén Derlis, definido por él mismo como porteño honoris causa, ha señalado que la poesía se nutre de su materia para encenderse y palpitar. En su notable poética, no otra cosa que la emoción es lo que nos prodiga con expresiones trascendentes y cercanas al sentir popular. La nostalgia que más de una vez une sus versos, que abrevan en la transparencia, no se estanca en el fondo de un aljibe, sino que define el compromiso de una vocación no solo lingüística y estética, sino el fundamento de una lucha constante por sus ideales. El río desbordado de sueños, la exacta descripción del entorno, el equilibrio entre la interioridad y la utopía permanente constituyen su resistencia ante el conformismo intelectual en todos los tiempos. La admiración por el gran poeta Raúl González Tuñón surge naturalmente en un poema escrito sobre una mesa de Montparnasse del libro Voltaire, 1981. Cuando Rubén rememoraba en su magnífica edición bilingüe español-francés de 2019, editorial Papeles de Boedo. En aquel, mi país del 76, donde todo era un descubrimiento que se absorbía por los 5 sentidos, y cada uno de ellos tenía su propio corazón bullente de vida. Y en su homenaje a Homero Mansi, en el libro Homo Porteñesis, 1993, dice: si como Shakespeare hubiese escrito Hamlet, Macbeth, Rey Lear, o como Rimbaud Iluminaciones, o Salomón el Cantar de los Cantares, o Keats concluido Endymión, igual que cuando juntamos figuritas, te los habría cambiado por un verso del sur. La noble exhortación y altura de su convocatoria encuentra en el siguiente poema de su libro 7 poemas verticales, 1963, el sentido trascendente que implica su poética. 4. Toma la mano que extiendo, yo tomaré la tuya. Tiende la mano libre, que otro se tome de ella. Formemos una cadena de amor y transparencia. Quiero sentir correr mi sangre por las venas de todos los hombres de la tierra. La obra literaria y plástica de Rubén Derlis brilla por su elocuencia y la razón de su oficio, tan esquivo a los difusores del arribismo y la mediocridad. La función del arte es descubrir caminos, y no hay otro en el objetivo que no sea el de impulsar una nueva sensibilidad en la naturaleza humana. El escritor utiliza la razón como herramienta estética, no exclusiva ni diferente de la razón humana, sino como parte de una misma integridad de valores universales, opuestos a calificaciones sectarias o críticas sin fundamento. Su espíritu polémico está contra el fatalismo vulgar y a favor de una dialéctica de la voluntad. Su estética en la poesía es un puente entre el arte y la vida. Por eso es menester reconocer la solidaridad, coherencia, generosidad y una ética insobornable como las facetas que destacan a Rubén Derlis en la historia de nuestra poesía. Rubén Derlis nació en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, el 12 de abril de 1938 y publicó numerosísimas obras en verso y en prosa. Le doy mi bienvenida y mi orgullosa memoria a su existir. Muchas gracias.